Ahora sí que se está viendo ya correctamente. Vale, pues bueno, empezamos la presentación y empezamos el webinar. No creo que nos lleve más de media hora. Y ya de primeras ya pedir disculpas porque he recibido la nueva presentación esta mañana, entonces he tenido que traducirla corriendo, así que no lo he podido hacer por mis propios medios por falta de tiempo. Así que si hay alguna palabra que esté traducida de forma extraña, lo aclararé. Eso, pido disculpas de antemano. Entonces, bueno, empezamos a hablar un poco de la empresa. Si alguien ha visto varios webinars, pues ya siempre hablamos un poco de lo mismo. AICO se funda en el año 2009 como fabricante de células fotovoltaicas y en el año 2021 desarrolla su propio módulo que llega a Europa en el año 2023. Desde ese momento, la marca ha ido creciendo en cuanto a fabricante de módulos, alcanzando muy alto en 2 años market share en el mercado, ser Tier 1 también según la lista de Bloomberg, más de 170 gigavatios en células de envíos y sobre todo me gusta remarcar ese ratio del 20% de personal trabajando en la parte de I+D, porque desde ese momento de que AICO, digamos, estaba en la sombra, solo como fabricante de células fotovoltaicas para las principales marcas del mercado, y cuando digo principales son muy principales, AICO ha ido integrando esos cambios en la industria. Inventa la tecnología PET tubular, justo en ese momento desaparecen los módulos policristalinos, inventa la célula de 210 y la lleva a producción en masa, esa célula que ha permitido módulos ahora de más de 700 vatios. En el año 2021 desarrolla la célula ABC, All Back Contact, todos los contactos en la parte trasera, ve la eficiencia que ha conseguido alcanzar y se la queda, para a partir de ese momento lanzar su propio módulo fotovoltaico. Y respecto a la fabricación, pues además de ir mejorando sus procesos de fabricación, y tenemos ahora una fábrica en la que casi prácticamente no hay ningún tipo de consumo, pues el hecho de ir aumentando las fábricas hasta que se ha planificado que una vez se finalicen todas las obras, alcancemos los 106 gigavatios de producción. También dentro de esa producción se está mejorando o para proporcionar un mayor suministro de la parte europea. En un solo año se ha aumentado un 20%, un 200% la capacidad de producción y esto sigue aumentando casi mes tras mes. Cada vez está aumentando más. Y bueno, estas diapositivas son un poco más técnicas. Voy a pasar rápidamente un poco por encima. Pero al final, ¿por qué el desarrollo de la tecnología backcount? Al final, en la célula de silicio, obviamente ya se está hablando de silicio perovskita y demás tecnologías que podrán venir a futuro, pero actualmente con la célula de silicio, con los módulos TOPCon, no llegaríamos al máximo de eficiencia teórica que se puede alcanzar. La única tecnología, que eso está estudiado y demostrado, que es capaz de alcanzar ese máximo de eficiencia teórica del silicio, solo de silicio, sería la tecnología back contact. Y ese es el motivo el cual AICO, desde el momento uno, ha optado por esa vía y sigue apostando por ella porque es la forma de conseguir módulos cada vez más eficientes dentro del silicio. Para otras tecnologías de las que se hablan, como el silicio perovskita y demás, queda bastante para que al final sea un módulo que pueda estar en el mercado. Pero bueno, pues como todo el mundo avanzará y todo el mundo irá desarrollando su tecnología. Y bueno, esto es parte de lo mismo. Respecto a la tecnología backcontact, desde el origen, AICO ha ido liderando sus avances en la tecnología. También el número de envíos de módulos backcontact que puedes ver, porque hay dos marcas que también tienen tecnología backcontact, pero también tienen tecnología TOPCon. AICO únicamente se ha centrado en backcontact y por ello es el mayor vendedor de módulos de esa tecnología. Y tenemos ahí una gráfica de la revista Taiwan News. Es una gráfica que es pública, es una revista en China que ordena todas las marcas en orden de su eficiencia. Y desde su lanzamiento, desde que apareció AICO en el mercado, y esta gráfica es la de junio de 2025, AICO ha liderado esta gráfica siempre. Además de otros premios, tanto por diseño como por innovación, que ha ido recibiendo la marca en general, que los ves un poco en aparte. Y también comentar el tema de la cadena de suministro que tiene AICO. AICO al final no solo fabrica la célula, fabrica el módulo, sino que es accionista o máximo accionista de las minas de polisilicio, de luego el polisilicio, la fabricación del lingote, de ahí ya la oblea, esa oblea que es el precursor de la célula. AICO controla toda la cadena de valor del suministro y de valor del producto.
desde el principio hasta el final, lo que le permite saber tener muy controlados sus stocks, saber lo que va a producir en cada momento y no tener algún problema lo que es a la hora del servicio de los módulos al cliente final. Y luego, bueno, pues premios de transparencia en base a un poco la gestión interna de la empresa. Paso un poco rápido porque al final tampoco es tan interesante esto. Es más interesante esto de lo que vamos a hablar justo ahora. La tecnología ABC. Tenemos los módulos TOPCon actuales que alcanzan ya unos 470 vatios pico. Hablamos comparando módulos del mismo tamaño. Y sacamos la tecnología generación 3 con los módulos en torno a unos 485 vatios pico, con un 3,2 respecto a ese módulo TOPCon. Y lo que viene ahora es que esa generación 3 se ha mejorado, se ha actualizado y un mismo módulo de 54 células que mide 1,762 milímetros alcanza los 500 vatios pico de potencia, un 6,4% más que un módulo TOPCon del mismo tamaño. Y aquí tenemos la generación. También hablamos de los módulos, mejor dicho, el producto de la parte residencial. Hablamos también de que tenemos, cuando ves el 1757 o barra 1762, pues es el tamaño de la segunda generación frente al tamaño de la tercera. Tenemos módulos, ya sabéis, de monovidrio, doble vidrio, full black y no full black. Alcanzamos entre esa segunda generación y tercera entre los 470 vatios pico y los 490 vatios en módulo full black y en módulo que no es full black, pues entre los 475 y los 500. Y luego además, ya sabéis, este módulo es solo de segunda generación por ahora, ese módulo que mide menos de 2 metros y alcanza hasta los 520 vatios pico en un tamaño inferior a módulos de otras marcas que alcanzaría los 500, 510. Y todo ello con el menor coeficiente de temperatura y la menor degradación. Y si hablamos ya de la parte comercial industrial, bueno, pues ese módulo que aquí en España es verdad que tanto no se utiliza mucho, el módulo de 54 células en comercial industrial, pero bueno, existir existe. Pero ya sobre todo me voy a centrar en los módulos de la derecha, el que llega hasta los 630 y el que llega hasta los 660. El último sería un módulo bifacial, ¿vale? Un módulo de doble vidrio. Y el otro es el módulo, digamos, más instalado en España, ese módulo de 72 células de AICO, que mide 2278, que es verdad que durante un tiempo desapareció del portfolio, pero ha vuelto y vuelve para quedarse. Y alcanzaremos hasta los 630 vatios pico. Un módulo de un único vidrio y obviamente no full black. Y en el caso del otro módulo, ya es doble vidrio, tiene todo módulo de doble vidrio de AICO tiene certificado clase A antiincendios, para seguros y demás es muy interesante, y que además es un módulo bifacial. Porque, por ejemplo, en el caso residencial hay módulos de doble vidrio que no tienen por qué ser bifaciales. Y eso también lo comento para otras marcas. Muchas marcas dicen módulo de doble vidrio, módulo bifacial. No, bifacialidad implica doble vidrio, pero doble vidrio no implica bifacialidad. En esos casos, en la ficha técnica no viene el factor de bifacialidad, preguntando, porque sería muy bajito. Por ejemplo, nosotros, ya digo, el factor de bifacialidad de los módulos de doble vidrio residenciales es muy bajo, no viene en ficha técnica, es que no se puede contar con como que ese módulo vaya a generar por detrás. Aparte, bueno, que en el caso residencial va pegado nuevamente contra la teja, pero bueno, que se sepa. Y bueno, aquí también tenemos el módulo Nebular. Este es un módulo muy específico, es un módulo que pesa 8,6 kilos, menos de 4,5 kilos por metro cuadrado. Lleva una fibra de vidrio en el frontal, no lleva vidrio, lleva también como una especie de largueros en la pared trasera para darle un poco más de robustez por el tema de los pandeos. Y bueno, es un módulo exclusivamente para instalaciones que por estudio de cargas no se puede poner un módulo convencional o hacer una instalación estándar. También lo comento porque, vale, pesa muy poquito, que es fácil de manejar tiene unas restricciones también, o sea, mínimas y luego, bueno, un poco menos de garantía y demás, pero para esas instalaciones donde no podemos instalar un módulo estándar por peso, pues podríamos instalar este módulo. Viene a competir con los módulos flexibles que tantos problemas dan en el montaje, porque hay que pegarlos a estructuras extrañas. Viene a competir un poco con eso. Y luego el módulo de utility, que lo tenemos en 72 o 66 células. El de 72 sería el mismo módulo que también podríamos utilizar en las instalaciones comerciales industriales.
Es un módulo de doble vidrio y bifacial, hasta con un 75% de bifacialidad. ¿Más baja que los módulos Topcon? Correcto, pero nosotros tenemos todos los contactos en la parte trasera, todos los contactos, todo está más tupido y además al final es un porcentaje sobre la parte delantera. Nuestra parte delantera ya es mayor que la del módulo Topcon. Cuando haces las cuentas, la potencia final del módulo sigue siendo mucho más alta y que haya una diferencia en la bifacialidad que prácticamente no genera, como mucho tienes un 10% más de rendimiento, no afecta. Y bueno, pues ya todo lo que más o menos se sabe, que tenemos en torno a entre un 6 y un 10% más de potencia. En la generación 3 llevar hasta el colector de los lugares de la pared trasera, la optimización de sombreados, temas de seguridad, todos esos pluses que tiene la, la marca de Aiko. Y aquí un resumen de los módulos que hemos comentado. Comentar que los módulos de generación 3 mejorados, los últimos, los que alcanzan una mayor potencia, los de generación 3 anteriores, digamos que está generación 3 y la generación 3 mejorada. Pues la mejorada, la garantía del producto es de 30 años. En la normal, la generación 3 a secas, sería de 25. Y esos puntos de la generación 3, pues lo que hemos hecho ha sido el colector de los bus bar, esconderlo en la parte trasera del módulo, con ello aumentando un 1,4% el área frontal. Esto un módulo Topcon lo puede hacer, pero claro, el bus bar hay que doblarlo porque está por delante. Si lo doblas al ras, creas un punto de estrés en la célula que genera un microcrack. Tienes que alargarlo un poco, unos 3 milímetros, para poder doblarlo y generar ese punto de estrés. ¿Qué ocurre? Pues que no puedes extender el módulo, las células hasta el margen máximo, como hacemos en nuestro caso. Y además, en nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido solapar las células. Pero solaparlas, claro, hay varios problemas. Uno, utilizas adhesivos conductores, como utilizan algunas marcas, el cual, ahora me caliento en verano, ahora me enfrío en invierno, acaba degradando ese adhesivo y acaba degradándose el módulo. Por lo tanto, pierdes. O la soldadura tradicional en forma de Z. Pero claro, aquí la Z que vas a hacer tiene que como que ir y volver, o sea, marcando una forma de Z mucho más exagerada, generando puntos de estrés en la célula que provocan roturas. Entonces tenemos la opción que sea la de Aiko, las células sí que están solapadas, pero seguimos con nuestra soldadura tradicional estándar por la parte trasera, que no tenemos ningún tipo de problema de degradación, no tenemos ningún punto de estrés en la célula y luego ya, como veremos más adelante, tendremos una mayor robustez. Y bueno, pues un punto clave que ya se ha mostrado muchísimas veces de Aiko es la optimización de sombreados. Como la sombra, por ejemplo, de una chimenea que se va moviendo a lo largo del día, pues nos afecta en este caso a un 44%, perdón, del módulo, frente al 100% que tendríamos en el otro lado. Porque solo hemos hecho un bypass a nivel de célula en algunas de ellas, sí que es verdad que hay una parte central que se han cubierto tantas que se activa el diodo de bypass, pero en otras zonas solo activamos en las células sombreadas frente al otro módulo que activa el diodo de bypass. Este árbol se va moviendo a lo largo del día y, oye, tenemos un 41% del módulo afectado, pero es que ese mismo árbol en un módulo Topcon nos afectaría al 67% del módulo. Y un 6% en las hojas se han caído sobre el módulo frente al 33% de un módulo Topcon. Y todo ello certificado por la TIR. Tenemos una certificadora que ha certificado el funcionamiento de nuestra optimización de sombreado. Respecto a la estética, que esto sería más para los módulos full black, pues hablamos de un módulo que no tiene ni bus bars ni fingers en la parte delantera, prácticamente parece un televisor apagado, como me gusta decir. Además, en la tercera generación del espaciado entre las células tampoco existe porque están solapadas. O sea, esto ya es un poco más de punto de vista estético. Para integración arquitectónica, por ejemplo, se utiliza mucho el full black, ya no solo en residencias, sino a lo mejor en fachadas, en las que lo puedes ubicar por temas de integración arquitectónica. El coeficiente de temperatura de menos 0,26 frente al 0,29, que parece muy poquito, pero cuando llevas la temperatura del módulo a 80 grados, que 80 grados de temperatura de módulo son 40 grados de temperatura ambiente, que por desgracia ya en España se alcanzan durante muchos meses y de forma continuada, tenemos un 1,7% de pérdidas, menos de pérdidas, perdón.
que un módulo TOPCon. Otro dato a comentar es la temperatura de funcionamiento. Esto es un valor que viene de las fichas técnicas, que por ejemplo en el caso de AICO llega hasta los 85 grados, es lo más estándar. Pero, por ejemplo, yo me encontré un módulo TOPCon que era como muy resistente a granizo y a golpes y tal, pero ponía que la temperatura de funcionamiento máxima era de 70 grados. Claro, ese módulo, si lo pusieras en España, en verano va a superar los 70 grados. A partir de ahí, el fabricante no certifica ningún tipo de potencia. Esa potencia de módulo se va a desplomar porque ha superado su temperatura de funcionamiento. Es algo que hay que tener bastante en cuenta. En cuanto a la degradación, pues 1% el primer año, 0,35 anual, frente al 1 y 0,4 de otros módulos. Parece bien poquita cosa, pero cuando lo llevas a 30 años, el módulo se ha degradado casi un 1,5% menos. Esto siempre invito a realizar los cálculos con PVSys, el cálculo a 30 años, analizando la energía de año a año. Es una opción, tarda un rato, pero te saca un informe con la energía año a año. Y ahí es donde se ve muchísimo la diferencia, porque ya no solo esa diferencia de potencia inicial, me lo invento, un 650 módulo frente a un 610, hay 40 grados o 40 vatios de diferencia, sino que año a año esa diferencia se va a ver incrementada, porque los dos se van a degradar, pero el otro al degradarse más, ese gradiente que hay, pues al año siguiente a lo mejor hablamos de un 639 en vez de un, he hecho 650 y 610, ¿no? Pues a lo mejor un 649 frente a un 608. Ahora ya, en vez de haber 40 vatios, ahora tenemos 41. Todo eso pues se va a ir viendo año a año. Y bueno, un punto que nos va a llevar también a la parte de los microcracks es que nosotros utilizamos cobre en vez de plata a la hora de para los bus bar. Varios puntos. Es más denso, por lo tanto nos va a dar mayor resistencia al impacto. A la hora del proceso de fabricación de la célula nos va a dar unas obleas de silicio más duraderas por cómo es el proceso en sí. Otra cosa sobre la soldadura. Nosotros es una soldadura lineal en la parte trasera. No sé si está viendo el ratón, creo que sí. Esta soldadura en la parte trasera, cuando ejercemos una fuerza desde arriba, pues digamos, es como un esqueleto metálico que tiene el propio módulo, frente a la soldadura lineal, tradicional en forma de Z, que nos va a generar esos puntos de estrés que al ejercer una fuerza desde arriba, en esos puntos de estrés, nos puede provocar un microcrack en la propia célula. Y aquí es un ejemplo. Tenemos célula de AICO, célula también back contact, pero con circuitos en plata, y una célula TOPCon. Pues vemos los resultados, se ha golpeado con la misma fuerza y velocidad. También en la parte eléctrica, vemos la pérdida que hemos tenido en todas y cada uno de los tipos. Ya volveré a poner el vídeo de nuevo. Simplemente misma velocidad, misma fuerza, es la misma máquina. Y ya vemos la comparativa del estado visual. Pero lo que hemos dicho, viendo el análisis eléctrico, pues tenemos casi un 10% más de pérdida por usar plata en vez de cobre y por ni siquiera usar casi un 30% más de pérdida por utilizar directamente otro tipo de tecnología. La restricción de alta temperatura, plus de seguridad, esas sombras, esos puntos calientes que tenemos sobre el módulo, la hoja que se nos ha quedado, la suciedad que tenemos por excrementos de una ave, lo que sea, que se ha quedado ahí y nos va a provocar un calentamiento en las células. Hemos tapado las células durante una hora y tenemos 147 grados en el módulo tradicional y 100 en el, bueno, me adelanto ahí, perdón, 100 en el caso de AICO. Y como comentaba, cualquier módulo de doble vidrio de AICO tiene certificado clase A de incendios, ¿vale? Que para temas de licitaciones, seguros y demás, sobre todo en comercial industrial, ya es muy requerido. Respecto al granizo, que a lo mejor, bueno, a lo mejor hay zonas donde puede afectar más o menos, pero bueno, por explicarlo, los módulos de un solo vidrio de AICO llevan 3,2 milímetros en el frontal y superan el test de granizo de 40 milímetros. Los de doble vidrio, 2 milímetros por delante y por detrás y superan el test de granizo de 35 milímetros. Y el módulo TOPCon estándar solo lleva un vidrio de 1,6 por cada uno de los lados y el test de granizo como mucho lo superan de 25. Este módulo que os comentaba que daba una zona donde tenían esos problemas que me habían pasado, pues lo superaba también porque tenía un vidrio muy grueso, pero el problema que había era que la temperatura de funcionamiento era de 70 grados. Dije,
sí, podéis ponerlo. Para una cosa os funciona, pero para otras os va a desplomar la producción en verano. Y bueno, cualquier tipo de certificado y demás que necesitéis, disponemos de. Y bueno, estos son un resumen de lo que los módulos que hemos comentado, segunda y tercera generación, las dos conviviendo. Ya alcanzamos entre los 490 y 500 con módulos de 54 células, 520 en módulo de 60 células. Podemos conseguir, pues lo mismo, instalar una mayor potencia en el mismo área, instalando el mismo número de módulos, que al final pues, nos va a producir una mayor generación. Por ejemplo, en este caso, zona comparativa con almacenamiento. Al meter más potencia en alterna, digo, en continua, vamos a poder generar más energía para las baterías. Y bueno, esto es un ejemplo. Es verdad que en este caso es una instalación, como me lo han facilitado esta mañana, no he podido poner el caso de España, pero bueno, sería cambiar los precios y demás, pero lo actualizaré. Pero bueno, que veáis que una instalación del mismo tamaño, poniendo 22 módulos, podemos instalar un 6,6% más de capacidad. Pero es que eso nos va a producir, ese 6,6% nos va a producir casi un 14,3% más de energía en la vida útil de la planta. Si pusiéramos en vez de un 6,6 un 4,9 o algo así, pues a lo mejor en vez de un 14 es un 10, no lo sé, me lo estoy inventando. Pero veis que aunque instaléis la mayor potencia extra, luego se multiplica por mucho a la hora de la energía. Por ese rendimiento que tiene el módulo, esa mejor temperatura, coeficiente de temperatura, esa menor degradación, todo eso hace que al final la generación del cliente vaya a ser mucho. Aquí vemos que ese cliente va a ahorrar 8.000 euros en toda la vida útil de la planta. Obviamente pues habría que actualizar los precios, habrá que hacer el caso en España, pero bueno, sobre todo quedaros con eso, así más, a lo mejor en euros no, porque ahí tenemos un precio eléctrico más bajo, pero quedémonos con que vamos a generar un 14% más de energía que solo con poner un 6,6% más de potencia. Y el 6,6% se pone simplemente por instalar módulos de AICO, el mismo número de módulos con AICO que un módulo top. Y los módulos de comercial industrial, que ya he comentado, ese módulo de 72 células de tamaño 2278, que es el módulo más instalado aquí en España, o ya si queremos doble vidrio y facialidad, el módulo el Stellar, que nos vamos hasta unos 660 vatios pico. Y bueno, aquí tenemos el caso de un cliente que aumentó la tasa de retorno de la inversión, aumentó en un 5,2% por instalar módulos de AICO frente a módulos Topcon. Se instalaron el mismo número de módulos, entonces se instala una mayor potencia. El retorno de la inversión ocurrió 2 meses antes. En un año generó 4,8 megavatios hora más de generación y en la vida útil ahorró casi más de medio millón de euros. Que al final dices, es que ha puesto esta instalación y en un año, y al final de la vida útil, solo con ese aumento es como que la instalación ya está amortizada solo con lo que ha generado de más. Digamos, podemos decir, hemos generado lo mismo, pero me ha salido gratis, porque todo lo que he generado además es el beneficio económico que es lo que yo he pagado por ella. O sea, al final es cuando se hacen los números, está muy bien verlo así. O sea, hay distintas formas de vendérselo al cliente final. Dices, vas a generar más o es que, mira, solo con el beneficio extra te pagas la instalación. Entonces, al final es como que has tenido una instalación gratis todo este tiempo. Y desde el punto de vista del instalador, que sería el vuestro, tenemos una instalación que instalando el mismo número de módulos, por ejemplo, en este caso, se han instalado 8,7% más de potencia. Cuando se venda a un precio eurovatio pico, al final se la vas a vender un 8,7% más cara al cliente. Pero lo que decía, el cliente lo que va a ver es que ahorra más. El cliente, aunque pague un poco más, va a ver que va a tener incluso más ahorros. Entonces, la instalación al cliente pues, le va a ser un poco más costosa, pero luego ahorrará más. Pero claro, para vosotros, pues es decir, es verdad que a lo mejor me cuesta un poco más el sistema porque voy a tener que pagar un poco por los módulos, pero cuando mides lo que has pagado, porque al final también en temas de BOS ahorras. Entonces, cuando mides lo que te paga el cliente, le restas los costes de sistema, si haces esa ecuación en este caso, tienes un 15,2% más de ganancia para el instalador, pese a haber pagado un poco más por los módulos. Pero como el sistema lo vendes al mismo precio y estás ahorrando de otros materiales, al final lo vendes a un 15,2%, ahorras un 15,2%. Son números económicos que os invito a hacer cada uno de la forma que los hagáis.
Otra forma también de verlo es que en vez de instalar el mismo número de módulos, si vas a instalar 300 kilovatios pico, los instales con ICO. Vas a instalar menos módulos para alcanzar esos 300 kilovatios pico. Tú al cliente le estás vendiendo una instalación de 300 kilovatios. Por lo tanto, el coste va a ser el mismo, pero te vas a ahorrar estructuras, te vas a ahorrar cableado, te vas a ahorrar tiempo de montaje, todo eso es coste que te ahorras tú. Son dos formas distintas de verlo. Y nada, por mi parte, eso sería un poco todo. Os animo a que escaneéis este QR y os registréis en la plataforma de instaladores. Básicamente lo que aquí se hace es que cada instalación que hagáis, cada compra de módulos que hagáis, os podéis ir registrando y os van dando puntos. Puntos para, pues a lo mejor para conseguir un altavoz con el logo de Aiko, que no es malo, por cierto, no tengo en casa y no es malo, pero también puntos para conseguir viajes a China. Sé que por ahí también hay un iPhone, os van a informar de cada webinar, vas a tener materiales para vosotros y simplemente es una cosa gratuita, que es escanear el QR y registraros en la plataforma de instaladores. Y por mi parte eso sería todo. He visto que hay alguna mano levantada por ahí. La verdad es que creo que tenéis que escribir por... Hay una parte de preguntas, o sea que o por el chat o en la parte de preguntas, pero creo que hablar no permite el sistema. No quería robar mucho tiempo, a lo mejor he ido un poco rápido, pero bueno, no, pero así por lo menos hemos podido verlo todo y tampoco robaros mucho tiempo, que al final estáis trabajando y no quiero aquí enrollarme. Veía una mano levantada. Si alguien tiene algún tipo de pregunta, lo único es escribirlo o por preguntas o por el chat. La nueva serie, ¿qué tolerancia de potencia tiene? Vale, pues dame un segundo que me busco la ficha técnica, porque ahora mismo no recuerdo este dato. Creo que he dejado de compartir pantalla, pero ya habíamos finalizado. A ver. Creo que, si no recuerdo mal, sí es la misma. El 0 más 3%, lo estándar que tienen ahora todos los fabricantes. Sí, es la misma. Digo, había mirado por si había cambiado o modificado, pero es la misma. Lleva taladro, sí, a ver, hay un taladro para el tema de conectar el. O sea, tiene unos pequeños agujeros donde podéis hacer la conexión de tierra, no hay ningún tipo de problema. Es verdad que ya muchos fabricantes de estructuras ya vienen preparados para que la propia estructura sea la conexión a tierra del módulo. Y solo tener que conectar la estructura en un punto, cuando pones ahí el riel y ahí vas poniendo todas las grapas, pues solo que conectar la estructura en un punto, ya tienes todos los módulos conectados a tierra. Es verdad que muchas marcas ya lo están, introducen esta función. Mira, entra otra pregunta. ¿Puedes comentar casos de usos idóneos de AICO bifacial en España? A ver,
Bueno, usos idóneos, una instalación sobre suelo. Claro, realmente lo que es el bifacial como tal está pensado para una instalación sobre suelo. Una vez visitando un instalador, ellos tenían como un test en cubierta instalando módulos de distintas marcas, entre ellos Aico. Y esto no era con Aico, era con otra marca, pero bueno, tenían el módulo normal y el módulo bifacial, pegado completamente a cubierta. Y dice, a ver, es verdad que sí que viendo el análisis, cuando vemos las medidas, genera un pelín más ahí el bifacial, pero era ridículo sobre todo porque es que está pegado a cubierta, es que la parte trasera no genera, obviamente. Entonces, el uso idóneo de un módulo bifacial siempre es que sea un módulo inclinado que no tenga nada en la parte trasera e incluso a lo mejor en una cubierta plana de chapa que los pones ahí, casi más sobre suelo, porque necesitas todo el albedo, toda esa reflexión que hay en el suelo, que sea capaz de recuperarla por detrás. Y necesita ahí unos espacios y pasillos anchos y demás. De todas formas, siempre que sea bifacial, en esos casos que sea módulo inclinado en una cubierta metálica, algo más generará. ¿Qué punto hay? Que al final también el módulo de bifacial es el módulo de doble vidrio, como también hay doble vidrio residencial. Y ahora mismo es cierto que en muchas licitaciones, seguros y demás se están poniendo muy restrictivos y están exigiendo clase A antiincendios. Entonces, también, ya no por el hecho de ser bifacial, sino por el hecho de ser doble vidrio, pues está teniendo mucho más uso. Al final, la parte comercial e industrial se apuesta por un módulo más económico y un módulo de un tamaño que encima es el tamaño más utilizado, que se ha utilizado más en España, porque también se utiliza, también tenemos constancia desde AICO que se está utilizando en residencial, que es el módulo de 605, el módulo de tamaño 2278. Entonces se ha decidido mantener, pero bueno, también se apuesta por que tenga que existir para una instalación comercial industrial, que es una instalación más grande, pues un módulo que sea que cumpla esos requisitos de incendio. Entonces coincide que ese módulo del vidrio pues también es bifacial. ¿Qué altura mínima aprovecha el bifacial? A ver, eso es hacer el estudio también y también va a depender incluso de lo que haya debajo. Que haya cemento, que haya tierra o que haya césped. También va a depender un poco de qué elemento haya debajo para reflexionar. Por ejemplo, una instalación, cuando lo haces sobre trackers, en una instalación de utility, el módulo a lo mejor está a 1,5 metros del suelo y ahí de ahí bascula. O sea, cuando está completamente inclinada, a lo mejor se queda a 50 centímetros del suelo. Pero bueno, eso ya es la parte baja y la parte alta, pues es calcular ahí con trigonometría a cuánto quedaría. Si el bifacial se instala solo por generar más, no tiene sentido, porque una cubierta, si vaya en plano, no tiene ningún sentido. La cosa que es que a veces es necesario porque lo instalas por los incendios.
Ok, perdonadme que estaba hablando con un compañero en inglés y ya se me ha cambiado el idioma. Nada, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar, que ya he esperado un ratillo y veo que no hay más preguntas. Nada, cualquier duda o tal, podéis contar con nosotros, escribirnos a través de los mails de contacto y demás, y cualquier duda que necesitéis a través de nuestro canal de distribución, que también os van a poder asesorar en todo. Pues muchísimas gracias. Chao.